Buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de la geometría analítica, nos corresponde en esta ocasión explicar otro tema dentro de la geometría analítica que se llama la parábola. Ya en videos anteriores estudiamos todo en la teoría completa de la circunferencia. Ahora vamos a estudiar a la parábola. Entonces vamos a dar su definición. Concepto de parábola y sus elementos. La parábola dice que es el conjunto de puntos en el plano que equidistan de una recta y un punto fijo. O sea que ese es el concepto de parábola. El conjunto de todos los puntos en el plano que están a una distancia de un punto a una recta y a un punto fijo. La recta se llama directriz y el punto fijo se llama foco. Entonces vamos primeramente a dar una situación para que conozcan cómo es el gráfico de una parábola. Y después vamos a entrar al estudio de sus elementos y cómo se encuentran las diferentes formas de la parábola cuando abren sobre el eje Y, tanto en sentido positivo como en sentido negativo, y cuando abren a la derecha del eje X y a la izquierda del eje X. O sea, en sentido negativo y en sentido positivo. Entonces miremos una situación de cómo es una parábola. Dibujemos entonces este gráfico. Entonces, por acá vamos a tener esta situación. A esto que está acá se le llama parábola. Este punto que está acá se le llama vértice. En este caso, aquí es el origen. Y este punto que está por acá, ese se le conoce como el foco de la parábola. Y la distancia, esta una recta que la podemos dibujar de esta manera. Esta recta la vamos a llamar que se llama directriz. Y esto vendrían a ser sus elementos de la parábola: vértice, foco y su directriz. Y la distancia que existe del foco a la directriz, toda esta distancia que existe hasta acá, se le llama parámetro P. Ahora, el eje que ustedes miran perpendicular, que va del foco, que pasa por el foco y pasa, intersecta la directriz de manera perpendicular, se llama eje de simetría. Este se llama eje de simetría. En este caso, como la parábola está dibujada, en este caso, sobre un eje que no es Y exactamente, puede coincidir con el eje Y o puede ser paralelo al eje Y. Aquí no hemos definido eje X ni eje Y, solo estamos dando una situación gráfica de cómo es una parábola. Entonces ahí tenemos una parábola, este es su foco, este es su vértice, esta línea paralela, en este caso, a este otro eje, es la directriz, y en la distancia del foco a la directriz se llama P, que es un parámetro. ¿Ya? P, parámetro. Vamos entonces ahora a comenzar el estudio explicando cómo se deduce la fórmula de la parábola. Entonces pasaríamos a la deducción de la fórmula de la parábola. Bien, continuando el estudio, ¿verdad?, de la parábola, explicamos los elementos que la conforman. Ahora lo que vamos a hacer es deducir la fórmula de la parábola. Vamos a deducir la fórmula cuando el eje de simetría coincide con el eje de la X y se abre hacia la derecha. Y recordando la definición que dice que la parábola es el conjunto de todos los puntos del plano, que la distancia de un punto P cualquiera de coordenada XY a la directriz es igual
a la distancia de ese punto XY al foco. Vamos a partir de esa definición para deducir su fórmula. Entonces miremos la situación gráfica que se da. Entonces acá tenemos el eje Y y por acá tenemos el eje X. Entonces aquí vamos a tener el vértice en el origen. Luego entonces la situación que se nos da es la siguiente. Esa es la parábola. Se abre sobre el eje X de manera positiva y por acá vamos a tener el foco que lo vamos a llamar coordenada P0. Por acá vamos a tener la directriz, que es esta recta, que va a tener, o sea, este punto que está acá, tiene que ser menos P0. Quiere decir que la directriz tiene que ser X igual menos P. Esta es X igual menos P. Quiere decir entonces que esta misma se puede escribir como X más P igual a 0. Esta es su directriz. Ahora, según la definición, si yo tengo un punto, que lo voy a llamar un punto P, X, Y, entonces la distancia de este punto a la directriz, la distancia de este punto, que lo vamos a llamar menos P, Y, este es menos X menos P, y Y esta distancia de aquí para acá. La distancia de este punto a este punto tiene que ser igual a la distancia de P al foco. Tiene que ser igual a esta. Para que se dé la definición de parábola. Entonces vamos a partir de la definición, que para encontrar la fórmula de la parábola nos dice que la distancia de este punto a la directriz tiene que ser igual a la distancia del punto P al foco. Entonces comenzaríamos por esa parte. Quiere decir entonces de que PF, PD, la distancia PD de P a D, acuérdense que esto es de la directriz. De P a D tiene que ser igual a PF. Vamos a llamar ecuación número 1. Entonces, encontremos esas dos distancias. Probemos que PD es igual a PF. Entonces vamos a llamar a este punto que está acá, vamos a llamar X2, llamemos a este X2, Y2. Llamemos a este X1, Y1. Llamemos a este X1, Y1. Y apliquemos la fórmula de distancia entre dos puntos. Acuérdense que la distancia entre dos puntos, la distancia es igual a la raíz cuadrada de X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Entonces apliquemos la distancia de este punto a este punto y de este punto a este punto. Primero busquemos la distancia de P a D, que es la que tengo acá. Entonces tendríamos la siguiente manera. PD es igual X sub 2 menos X sub 1. Entonces tendríamos X con este signo menos se hace más. Entonces X más P me quedaría acá. Raíz X más P al cuadrado. Más Y2 menos Y1. Y2 es Y y Y1 es Y. Me queda Y menos Y al cuadrado. Y eso no es más que la raíz. Esto se hace 0. Esto es 0. Solo me queda X más P al cuadrado.
Eso da PD. Busquemos ahora PF. Entonces, PF es igual a la raíz cuadrada x2 menos x1, x menos p. X menos p al cuadrado más y2 que es y menos y1 que es 0, y menos 0 al cuadrado. O sea que esto ya queda un poco más simplificado, x menos p al cuadrado y y menos 0 es y al cuadrado es y cuadrado. Bien, pasaríamos entonces a hacer álgebra acá para simplificar y ver cómo nos queda la fórmula. Bien, entonces vamos a continuar trabajando con esta fórmula. PD nos dio x más p al cuadrado, raíz. Pues ahora lo que vamos a hacer es igualar PD a PF. Entonces sustituyendo en 1, que es esta ecuación que tenemos acá, nos queda de la siguiente manera. PD es x más p al cuadrado raíz igual a PF. PF es esto que tenemos acá. Raíz de x menos p al cuadrado más y cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado ambos miembros para quitar la raíz. Elevando al cuadrado nos va a quedar x más p al cuadrado. Elevamos acá al cuadrado igual a la raíz de x menos p al cuadrado más y cuadrado. Y también elevamos acá al cuadrado para que desaparezca la raíz. De ahí resulta entonces que solo nos queda x más p al cuadrado igual a x menos p al cuadrado más y cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar los binomios. Y nos queda x cuadrado más 2px más p cuadrado igual, aquí hacemos lo mismo, x cuadrado menos 2px más p cuadrado más y cuadrado. Si ustedes se fijan, esta x cuadrado se cancela con esta x cuadrado y esta p cuadrado se va con esta p cuadrado. Solo nos queda 2px más 2px al trasladarlo para este miembro. Quedan 2px al trasladar este para este miembro por signo positivo. Nos queda 4px igual a y cuadrado. O sea que la ecuación de esa parábola es y cuadrada igual a 4px. Esta es la ecuación de la parábola cuando se abre hacia la derecha y su eje de simetría está sobre el eje, coincide con el eje X. Entonces, de acá, teniendo esta fórmula, vamos a deducir la que se abre a la izquierda del eje, a la izquierda en sentido negativo sobre el eje X. Luego vamos a definir la que se abre en sentido positivo el eje Y y la que se abre en sentido negativo del eje Y. Pasaríamos a esa parte a deducir la otra fórmula, pero no vamos a deducirla como hicimos con esta original, sino que vamos directamente a ponerla como serían sus ecuaciones. Bien, entonces con esto prácticamente hemos llegado a la deducción de que cómo va a ser la ecuación de la parábola cuando su eje coincide con el eje X, pero cuando se abre a la derecha en este caso en el sentido positivo del eje X. Entonces vamos a continuar con las 4 posibilidades. Aquí se van a dar 4 posibilidades de las diferentes ecuaciones de la parábola. Pasaríamos a esa parte.